Hola amigos, te saluda el pastor Charlie Martínez. Me alegra mucho que hayas hecho clic en este video. Deseo que tu vida sea impactada por este mensaje. Entremos en la palabra de Dios. Bendiciones familia, ¿cómo están? Siempre es una bendición tenerles en casa. Como pueden ver a través de los anuncios, somos una iglesia muy activa y eso es bueno. Dios se está moviendo de manera increíble en nuestros medios. Gracias a todos ustedes por su generosidad. Todo el mes de julio estuvimos promoviendo el último empuje financiero para el proyecto de los jóvenes. Ya vieron, ya se aproxima la inauguración, prepárense para ello. En medio de todo eso, sin embargo, nunca hemos dejado de hacer otra labor, ya sea humanitaria, ya sea evangelística, ya sea misionera. El viernes pasado tuvimos aquí una noche récord, porque esta noche la tenemos todos los años, pero rompimos récord de asistencia, rompimos récord de cuántas mochilas repartimos, 430 y tantas mochilas. Faltan las que van para Reynosa, las que van para Vallehermoso. Tuvimos un evento espectacular. Acá en la plataforma había explosiones y había cuánta cosa. Los niños bien atentos al evangelio, presentado de una manera poco convencional, pero que llegó a los corazones. Pudimos ver niños que entregaron sus vidas al Señor, pudimos ver familias que vinieron juntamente con ellos, y todo gracias a su generosidad, gracias a su servicio. Queremos también reconocer especialmente al equipo de los niños, el ministerio de niños y el ministerio de alcance, porque hicieron una labor unida increíble. Denles un aplauso por todo este trabajo que la verdad vale la pena. Gracias nuevamente porque ustedes hacen todo esto posible. Bueno, ¿están listos para la palabra el día de hoy? Estamos en semana número 5 de una serie titulada Notificaciones Divinas. Recibimos notificaciones en el celular. Estas son notificaciones que no pedimos, pero que tienen el diseño de mantenernos conectados al celular. Bueno, nuestra serie son notificaciones divinas, temas que ustedes no pidieron, pero que vienen del cielo para mantenerte conectado a Dios y para que no descuides tu vida espiritual. Quiero que me des 10 segundos para dar la bienvenida a los que los ven en línea. Dígales gracias por estar con nosotros a través de este medio. Esperamos que ustedes que nos acompañan puedan tomarse unos segundos para compartir este link, un enlace allí con sus seguidores, para que ellos también puedan recibir de Dios esta palabra. Bueno, esas notificaciones que llegan a tu teléfono a menudo pueden distraerte, por ejemplo, de tu trabajo. Pero ¿qué pasa si en el panorama más amplio de las cosas la distracción es tu trabajo? Suele suceder. A menudo ocurre que permitimos que la misma bendición que le pedimos a Dios luego comience a competir contra Dios. A veces le pedimos a Dios, oramos fervientemente por ese nuevo trabajo, por ese negocio, por esa puerta abierta, y luego permitimos que esa bendición nos distraiga del que nos dio la bendición. A veces lo que viene de la mano de Dios nos aparta del rostro de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro amoroso Padre se deleita en dar buenos regalos a sus hijos. A menudo responde a nuestras oraciones de manera que superan nuestras expectativas. Sin embargo, la abundancia siempre viene con una tentación, con una tendencia que Dios tuvo que abordar antes de introducir a sus hijos a la tierra prometida. En Deuteronomio 8, versículo 11, Él dice: ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. En otras palabras, cuando llegue la bendición, no te olvides de dónde saliste,
mucho menos te olvides de quién te sacó y te trajo hasta donde estás ahora. Entonces, la notificación de hoy es un recordatorio que nuestro trabajo no debe ser una competencia con Dios, sino un reflejo de Él. Quiero hablarte del tema que he titulado Haciendo negocio con Dios. Haciendo negocios con Dios. Existe un mito entre cristianos comúnmente, y es que el trabajo es un castigo de Dios. Recuerdo haber escuchado en una ocasión a un predicador que dijo que el trabajo era parte de la maldición cuando Adán y Eva pecaron contra Dios en el jardín del Edén. Y me la creí. Yo decía, mugre Adán y mugre Eva, decía yo, si no fuera por ellos no tuviéramos que trabajar ni un solo día en la vida. Pero la verdad es que desde el primer momento en que Dios puso al hombre en el huerto, esto es antes de la caída, antes de la desobediencia, lo primero que le dijo fue: protege el jardín y trabájalo. Le dio un trabajo. Ahora, el resultado del pecado es que el trabajo es más duro, porque la maldición cayó sobre la tierra y hay que labrar la tierra, hay que trabajar más duro. El trabajo tiene sus decepciones, tiene su dolor, pero la verdad es que fuimos llamados a trabajar desde el principio, porque Dios es un Dios que trabaja. Jesús dijo esto en Juan 5:17: mi Padre siempre trabaja y yo también. Y la Biblia dice que usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que el trabajo es una gran parte de nuestras vidas. Lo más probable es que pasemos en esta vida entre 100,000 a 150,000 horas trabajando. Si eliminamos los 25 años más o menos que nos la pasamos dormidos, porque se acumula todas esas horas, equivale a 25 años. Las otras 150,000 horas equivale a la mitad de tu vida despierta. Entonces, se podrá imaginar que la palabra de Dios tiene mucho que decir acerca de nuestra vida de trabajo. Y normalmente no vemos el trabajo como un tema espiritual, pero puede serlo y debe serlo. Y lo que quiero hacer el día de hoy es hablarte de 6 propósitos bíblicos de tu trabajo. 6 propósitos bíblicos del trabajo. Permitir que el trabajo compita con Dios no es uno de ellos. Al contrario, se trata de hacer negocios con Dios. Y esto debe ayudarte, porque comprender el propósito de Dios para el trabajo evitará que conviertas tu trabajo en un ídolo. Es un terrible amo el trabajo, es un terrible amo el dinero. Pero cuando tú dominas el trabajo, cuando tú tienes dinero y no el dinero te tiene a ti, y juntos ustedes pueden servir a Dios, ahí se cumple el propósito de Dios para el trabajo. Hay 6, para ustedes que toman nota, aquí va número 1. El primer propósito del trabajo es la necesidad, es decir, para cubrir mis necesidades. Dios inventó el trabajo para poder a través de él cumplir o cubrir nuestras necesidades. Es decir, el trabajo es un regalo de Dios diseñado para satisfacer nuestras necesidades. Cuando Dios le dijo a Adán que trabajara el jardín, eso no fue diseñado como un agobio, fue diseñado como una bendición. No se trataba solo de mantener el jardín, se trataba de que Adán descubriera en él y administrara los recursos que Dios ya había suplido en ese huerto. Es decir, Dios en su infinita sabiduría llenó la tierra con recursos. Tierra para cultivar alimentos, minerales para materiales de construcción, ideas y creatividad para innovar y resolver problemas. Entonces, cuando labramos la tierra, o cuando edificamos un edificio, o cuando escribimos un libro, incluso nos estamos relacionando con los recursos que Dios ha puesto en el mundo. Entonces, el trabajo es una bendición, pero también es un deber. Cuando los peregrinos que descubrieron esta tierra llegaron a América, establecieron una regla desde el principio: el que no esté dispuesto a trabajar,
a la hora de comer no se puede sentar a la mesa. Esa era la regla. ¿Y de dónde sacaron una idea como esa? Bueno, está en 2 de Tesalonicenses 3, versículo 10. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. No me miren así, es la palabra de Dios. El que no trabaja, que no coma. Y si usted es como yo, que le gusta comer bien, pues hay que trabajar bien. Entonces, ¿está conmigo? Y la palabra clave aquí es el que no esté dispuesto. Es decir, está hablando a aquellos que son capaces, pero no tienen el deseo de trabajar. Porque a veces no se puede trabajar de la forma convencional. A veces alguien está enfermo o discapacitado, o a veces estás bajo circunstancias atenuantes, estás cuidando de algún enfermo, o tienes niños pequeños en casa, eres ama de casa, y entonces es el más grande trabajo que existe, porque es trabajo de 24 horas al día, y las honramos a ustedes que hacen eso. Quizás no es la manera convencional de trabajar, pero Dios dice que todo el que puede trabajar, debe trabajar. Lo vuelvo a decir, el que puede trabajar, debe trabajar. ¿Por qué? Porque Dios tiene celos de su imagen. A Dios le importa cómo se ve. ¿Y qué crees? Tú eres la imagen de Dios. Entonces, si Él no es perezoso, si Él no es ocioso, no va a tolerar que tú lo seas. Nunca puedes esperar la bendición de Dios si no estás dispuesto a esforzarte. Si te juntas con gente ociosa, si te juntas con gente que no tiene ambición y visión, sabes, no puedes esperar cosas buenas. Tienes que buscar a la gente que se esmera por un futuro mejor, que va a trabajar, que no le saca al trabajo. Esa es la gente con la que te quieres rodear para que se te pegue ese esmero y no la flojera, ¿sí? Dice 2 de Tesalonicenses 3:10, más bien Proverbios 13:4, ya leímos 2 de Tesalonicenses. Proverbios 13:4, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Los que trabajan ¿con qué? Con esmero prosperarán. Esto nos recuerda que Dios honra el trabajo diligente y trae prosperidad. Jesús, a través de una parábola, elogió a los empresarios que utilizan sus habilidades comerciales para obtener ganancias. Mire lo que dice Mateo 25:23. Jesús dijo, el amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Noten esto, que Dios no se opone a la prosperidad. Él celebra que seas diligente con tu trabajo, que produzcas. Y dice, te voy a dar aún más. Pero a través de la parábola también establece que no es la responsabilidad de nadie más mantenerme. No es la responsabilidad del gobierno mantenerme. ¿Está conmigo? No es la responsabilidad del sugar daddy mantenerla. ¿Está conmigo? Observe que Dios, repito, no se opone a la prosperidad. Se opone al egoísmo, se opone a la codicia, pero no a la prosperidad. Esto me lleva a punto número 2. Propósito del trabajo es no solamente necesidad, sino también caridad. Diga conmigo, caridad. Es decir, para ser generosos. Porque no olvides que mientras trabajamos, en última instancia, el que da la provisión es Dios. A veces pensamos que yo por mi trabajo, y si la gente supiera que tengo lo que tengo porque yo me esmero. Mucha gente se esmera, mucha gente trabaja duro, pero no tienen la bendición de Dios. Entonces hay que mantener un espíritu de agradecimiento. Dice el salmista, Salmo 127, versículo 1, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Entonces se requiere trabajo, pero se requiere también el favor de Dios. Y una de las mejores maneras de honrar a Dios y de seguir obteniendo ese favor, es tomar las bendiciones que Él nos da y compartirlas con los demás.
La generosidad refleja el corazón de Dios y nos impide volvernos egoístas. Dijimos antes que Dios tiene celos de su imagen. Él no es perezoso y tampoco es egoísta, así que no va a tolerar que tú seas egoísta. A veces yo utilizo una frase cuando la gente toca este tema en conversación. Les digo, yo no tengo mucho dinero, yo no tengo exceso de nada. Lo fuerte mío, la bendición mía es que yo tengo, le llamo equidad relacional. Tengo recurso relacional. Y ellos me dicen, a ver, ¿cómo está eso? Y les digo, no tengo mucho recurso personal, pero conozco un montón de gente que conoce a un montón de gente que tiene recurso y que resuelve problemas y que le habla a este y conecta y mueve. Conozco mucha gente así. Ahora, los conozco y se relacionan conmigo, y lo digo con humildad, porque se han dado cuenta que yo y mi esposa, si algo nos hemos propuesto hacer es ser canales de bendición, para que cuando alguien pone algo en nuestras manos, lo vamos a hacer llegar al punto de la necesidad. Si yo tomara la bendición y me la acaparo, ya no voy a contar con ellos. ¿Te das cuenta que Dios me ha rodeado de mucha gente que tiene y que puede y que está dispuesta, pero porque confían que vamos a ser un canal de bendición? Si tú quieres que la bendición siga llegando, que el recurso siga llegando a tus manos, conviértete en un canal de bendición. Tienes que ser generoso. ¿Cuántos dicen amén? En un segmento de las escrituras en Efesios, que los editores han llamado viviendo como hijos de luz, Dios exige esto, Efesios 4:28. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Quizás en tu vida anterior, sin Cristo, eras un ladrón. Quizás estabas acostumbrado a velar solo por ti mismo, le quitabas a otros o tomabas ventaja para adelantarte tú mismo. Pero ahora que ya no estás en la oscuridad, ahora que eres un hijo de luz, ya no puedes operar de esa manera. Hay una historia famosa en la Biblia, la de Zaqueo, el chaparrito recaudador de impuestos que se hizo rico extorsionando a los demás. Dice la Biblia que cuando finalmente tuvo ese encuentro con Jesús, Lucas 19 versículo 8, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Pausa. La ley decía que cuando tú le robabas a alguien, le tenías que pagar el doble que habías robado. Entonces aquí Zaqueo se está pasando de generoso. Él dice: no les voy a dar el doble, les voy a dar 4 veces más, aún más allá de lo que se me exige. Y Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Mire esto. Fue solo hasta que Zaqueo se comprometió a una vida de generosidad que Jesús pudo confirmar su salvación. ¿Sí lo notó? Fue hasta que Zaqueo dijo: voy a dar mi dinero a los pobres, voy a compartir 4 veces lo que he robado. Jesús dijo: verdaderamente la salvación ha llegado a esta casa. ¿Por qué? Porque tú sabes que un ladrón ha sido transformado, no cuando deja de robar, sino cuando empieza a dar. ¿Estás conmigo? Una persona ha sido transformada cuando adopta el corazón de Dios. Entonces la generosidad nos deja abiertos como un canal a través del cual la provisión de Dios puede seguir fluyendo. Hay un poderoso ejemplo de esto en la naturaleza cuando se considera el Mar Rojo, que está entre Jordania e Israel. Y se le llama Mar Muerto porque no hay vida en ese mar. Ni algas, ni plantas, ni peces, nada de vida. Y esto se debe a que el agua está estancada. Es decir, el mar Muerto, hay mucha agua que fluye hacia él,
pero no hay salida para que esa agua salga. Recibe continuamente, pero nunca da. Y como resultado, se multiplica la salinidad de esa agua. Es más, el Mar Muerto tiene 6 veces más la sal. Sus aguas tienen 6 veces más la sal que las aguas del océano. Y esa salinidad no permite que las cosas cobren vida. Y por eso es el Mar Muerto. ¿Y qué cree? Hay muchos cristianos como el Mar Muerto. Reciben, pero no son canales a través de los cuales las bendiciones fluyen hacia los demás. Gastan en sí mismos, invierten en sí mismos, pero no permiten que esa misma generosidad fluya hacia otros. Y eventualmente, como el Mar Muerto, se vuelven salados. Pierden su vitalidad espiritual. Dile al que está a tu lado: no seas salado. O dirían los de Nuevo León: no seas codo. Un dato interesante sobre el Mar Rojo es que debido a ese alto contenido de sal, nunca podrías ahogarte tú en el Mar Muerto, porque la salinidad te va a hacer flotar hacia la superficie como si fueras un palo de madera, como si fueras un tronco de árbol. Simplemente flotarías a la superficie. Y este es un reflejo de lo que pasa cuando tú eres un mar muerto. Nunca serás sumergido en las bendiciones de Dios. Puede que te toquen algunas bendiciones superficiales, pero nunca sumergido en las más ricas bendiciones de Dios, porque al final Dios es generoso con los generosos. ¿Está conmigo? Proverbios 11:25: el generoso prospera, y el que reanima a otros será reanimado. Entonces, el propósito del trabajo es necesidad, caridad. Número 3, identidad. Diga conmigo: identidad. Tu trabajo te permite expresar tus talentos. Primera de Pedro 4, versículo 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Entonces debemos servir y dar, ya lo establecimos, pero observen esto: lo hacemos como administradores de la multiforme gracia de Dios, dice una versión, de la gracia de Dios en sus diversas formas. Es decir, todos somos diferentes porque la gracia de Dios es diversa. Nuestros talentos y habilidades no son aleatorios, son regalos intencionales que Dios nos dio y los destinó para ser utilizados para su gloria y el mejoramiento de la sociedad. Y la razón por qué usted es bueno para algunas cosas en las que yo no soy bueno, y la razón por qué yo soy bueno en cosas donde ustedes no están bueno, es porque al tener todos un talento, una habilidad diferente, todo se hace, todo se logra. O sea, uno no es bueno con la matemática, pero la tiene a ella, que es buena con la matemática para mantener bien los libros. Pero otro tiene restaurante porque ella no sabe cocinar, ¿sí? Y el del restaurante no sabe edificar, entonces tiene un constructor que le edificó el restaurante. O sea, al darnos a todos diferentes habilidades y talentos, todo se logra y la sociedad avanza. Ese es el propósito de Dios también en el trabajo: expresar nuestros talentos. Y cuando vemos nosotros el trabajo así, como una expresión de quién somos y quiénes nos estamos convirtiendo en Cristo, nuestra identidad se arraiga más profundamente en Cristo y menos en los éxitos y fracasos fugaces de nuestro trabajo. Y esto transforma la forma en que tú ves tus tareas diarias. Dice Colosenses 3:23: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. En última instancia, no le estás trabajando al patrón, le estás trabajando a Dios. Y Dios te está dando la oportunidad de expresar tus habilidades, tus talentos. El significado importa más que el dinero. Entonces, cuando tú descubres en tu trabajo un sentido de propósito, te va a motivar a actuar con excelencia, integridad y amor, sabiendo que es para Dios. ¿Cuántos están aquí?
las primeras palabras registradas de Jesús me encanta. Tenía él 12 años. Cuando se perdió, sus papás lo buscaban y dice Lucas 2:49, Jesús les dijo entonces: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Me encanta esta respuesta de Jesús, aún a sus 12 años. Yo estoy en los negocios de mi Padre. Y esas sus primeras palabras, las últimas palabras de Jesús en la cruz, ya las sabemos: consumado es, terminado está. Y qué increíble que los sujetalibros de Jesús, las palabras de Jesús, los sujetalibros de las palabras de Jesús son señal de una vida bien vivida. Es la definición del éxito. Estoy en los negocios de mi Padre y hasta no terminar con lo que Él me hizo, lo que Él me dio a hacer, no he tenido éxito. Pero estoy en los negocios de mi Padre y terminado es, consumado es. Me dediqué y cumplí el propósito de Dios para mi vida. Entonces, necesidad, caridad, identidad. Número 4, madurez. Diga conmigo: madurez. A ver, esa grítelo para que nos escuchen los de atrás. Madurez. Porque a muchos nos hace falta madurar. No los mire hacia acá. Pero a muchos nos falta madurar, ¿sí o no? Entonces Dios utiliza el trabajo también para desarrollar nuestro carácter. Por ejemplo, ¿alguien tiene un patrón que lo vuelve loco? Alguien, no dígame muy fuerte porque a lo mejor está viendo en línea, ¿sí? O sea, tienes un patrón que te hace la vida de cuadritos. Dicen que un empleado en una ocasión ya estaba harto de su trabajo y fue con su jefe a dar su aviso de 2 semanas de que ya iba a dejar el trabajo. Pero estaba tan harto que le dijo: jefe, vengo a dar mi aviso de 2 semanas. En 2 semanas se va a dar cuenta que tengo 2 semanas de no venir. En otras palabras, me voy hoy, sí, la pescó. O sea, estaba tan harto. Pero cuando uno está en un lugar de trabajo y te preguntas: ¿por qué estoy pasando esto? O sea, ¿por qué este lugar es tan difícil? ¿Por qué mis compañeros me hacen la vida imposible? ¿Por qué no soy más feliz? ¿Por qué no tengo otro trabajo? Tú estás haciendo la misma pregunta que hizo Salomón en Eclesiastés 3:9. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? Te voy a dar la respuesta. La respuesta es carácter. Dios está moldeándote. ¿Estás familiarizado con el fruto del Espíritu? Son 9: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Quiere decir, si este es el fruto del Espíritu, cuando tú vienes a Cristo, Dios planta estas semillas en tu corazón. Luego utiliza al Espíritu Santo, pero también utiliza tu trabajo para fertilizar esas semillas y que dé fruto. Que esas semillas se conviertan en fruto. Hay un ejemplo maravilloso en la historia de José el soñador en el Antiguo Testamento. Para los que no conocen la historia, se trata de un muchacho soñador, el favorito de su padre, y por ende sus hermanos no lo aguantaban, lo odiaban y conspiraron contra él para matarlo. Pero en última instancia aprovecharon para venderlo a la esclavitud. Se ganaron algo de plata ellos. Él va a dar a un país extraño. Y dice el Salmo 105, casi un resumen de la vida de José, versículo 18: le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro porque fue esclavo. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor, mire esto, puso a prueba el carácter de José. En otras palabras, en José había tanto potencial, había un potencial increíble, pero hubo que hacerle pruebas para que ese potencial madurara. Entonces trabajó como esclavo y luego como administrador de su amo y luego como preso y luego como el asistente del director de la prisión. Y todas estas asignaciones estaban haciendo que José madurara. Y te digo algo: cuando el potencial madura, se convierte en poder.
Cuando el potencial madura, se convierte en poder. Entonces escribe el salmista, versículo 20: entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. Vamos a poner en libertad todo este potencial que maduró a través del trabajo y el proceso. Y lo puso como gobernante de la nación, le abrió la puerta de la cárcel. José quedó a cargo de toda la casa del rey. Llegó a ser el administrador de todas sus posesiones. Con total libertad instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. Te digo algo, tú tienes un trabajo aquí en la tierra, pero la idea de Dios es que tú reines un día con Él. Entonces está utilizando tu trabajo actual para desarrollar tu carácter, para que llegues a ser un rey, para que llegues a reinar juntamente con Él. ¿Cuántos dicen amén? La vida es preparación para la eternidad. Es preparación para el cielo. No te vas a llevar tu trabajo contigo al cielo. Gloria a Dios, dicen algunos. Pero ¿sabes qué te vas a llevar? Te vas a llevar tu carácter. Entonces, mientras estás en el trabajo, entiende que Dios está trabajando en ti. Y dado que Dios es un Dios que trabaja, más vale que creas que vas a trabajar en el cielo. Si usted pensaba que en el cielo vamos a llegar a estar de ociosos, no, está muy equivocado. No sabemos cuál va a ser nuestro trabajo, pero la Biblia es muy clara: tendremos trabajo en el cielo. Y va a ser un deleite. No nos va a costar como nos cuesta aquí, pero seguiremos sirviendo a Dios. Y seguramente Dios nos está observando ahora para decidir cuál va a ser nuestra asignación en el cielo. Dice Lucas 16:10: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas del mundo, de este mundo, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Entonces, trabajamos porque hay necesidad, para expresar caridad, identidad, madurez. Número 5, credibilidad. Diga conmigo: credibilidad. Es decir, para dar testimonio a los demás. Porque todo creyente tiene el deber de compartir, de predicar a Jesús con los demás. Pero ¿cuántos saben que nuestras acciones hablan más que nuestras palabras? Entonces de nada te sirve predicar una cosa y vivir otra. Y en ese aspecto tu trabajo se vuelve una oportunidad para demostrar el amor de Cristo de manera práctica todos los días, ya sea mediante de actos de bondad, decisiones éticas, o haciendo un esfuerzo adicional, o trabajando en equipo. Nuestro trabajo se convierte en una plataforma para personificar a Cristo, para vivir el evangelio. No sé cuántos de ustedes saben que la razón, dicen que la razón número 1 por qué la gente viene a la iglesia es porque un cristiano los invitó. Pero la razón número 1 por qué la gente se niega a venir a la iglesia también es porque un cristiano los invitó. Es decir, la mitad de nosotros no tenemos credibilidad. La mitad de nosotros. El resto, la mitad de nosotros, la gente nos está descartando como hipócritas. Y necesitamos ser mejores. Necesitamos ser mejores. Hubo un momento en que Pedro prometió verbalmente ser fiel a Jesús y no apartarse de él, viniera lo que viniera. Sin embargo, al final de la noche, muchos conocen la historia, Pedro negó a Jesús 3 veces. La noche que arrestaron a Jesús antes de crucificarlo, Pedro lo negó 3 veces, justo después de haber dicho: si me es necesario morir contigo, moriré, pero no te voy a abandonar. Entonces, cuando Jesús resucita, no se ha olvidado de Pedro. Todavía tiene planes para con él, le quiere dar un trabajo, le quiere dar un ministerio, pero antes quiere tener una conversación muy seria con Pedro. Entonces Jesús se aparece a Pedro y le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó, porque es lo que Pedro había dicho: Señor, yo te amo, no te negaré. Y luego lo negó 3 veces. Entonces Jesús resucita y dice: ¿con qué me amas? A ver,
Te lo voy a preguntar, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Me amas, Pedro? 2 veces. Versículo 17, Juan 21. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas o me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. A Jesús no le importó ofender a Pedro preguntándole 3 veces. Le estaba enviando un mensaje. Eso me lo has dicho antes, que me amas. Y mira lo que hiciste. Entonces, alimenta a mis ovejas. Era Jesús diciendo, hablar es barato, Pedro. Esta vez no voy a confiar en tu palabra. Quiero que me lo demuestres. Si me amas, te he dado un trabajo de alimentar a mis ovejas y quiero que ese trabajo lo vayas ejerciendo con excelencia. ¿Te das cuenta que nuestro trabajo nos da oportunidad para fomentar credibilidad? Credibilidad como testigos de Jesucristo. Cuando otros nos ven trabajar con integridad, con alegría, con perseverancia, incluso en las situaciones difíciles, esto puede abrir la puerta a conversaciones significativas sobre nuestra fe. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 11 al 12. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos. Alguien tiene que subrayar eso. En otras palabras, no se metan lo que no lee. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Recuerdo cuando estábamos por llegar al closing de lo que es nuestra casa ahora, hace años. El que nos vendió la casa era un hombre bien maldiciento, súper maldiciento, y donde yo empiezo a tratar con él cada otra palabra una maldición. Yo dije, este necesita a Cristo, lo tengo que invitar a la iglesia. Y entonces era diciembre, estábamos por llegar al 24. Yo decía, Señor, por favor permíteme de regalo a mi familia entrar a esta casa nueva. Pero como eran días festivos, el banco nos dio la fecha del closing hasta después del año nuevo. Entonces yo voy con el vendedor y le digo, mira, ahí está todo, ahí está el papeleo, ahí está la preaprobación, no te voy a quedar mal, permíteme entrar a la casa desde ya. Y me dijo, no. Dijo, porque he vendido otras casas y de pronto algo pasa, algo sale ahí en lo de las finanzas y el banco y luego para sacarlos va a ser un lío. Y le dije, conmigo no vas a tener líos. Si algo no va a pasar, pero si llegara a pasar, yo voluntariamente en ese momento me salgo, ¿sí? Y me dice él esto, me dice, ¿y cómo puedo confiar que me estás diciendo la verdad? Y le dije esto, porque nuestro testimonio vale más que esta casa. Nuestro testimonio vale más que esta casa. Le dije, y el día, le dije, es más, aprovecho para invitarte a mi iglesia. You need Jesus. Y yo quiero que al invitarte, tú me tengas suficiente respeto como para no negarme la invitación. O sea, porque si tú dices, hombre, pastor deshonesto y me quedó mal y no pago, bueno, el día que yo te invite, no vas a venir. Vas a decir, pues, ¿qué tipo de cristiano es ese? ¿Qué tipo de pastor? ¿Qué tipo de iglesia es esa? Entonces, la manera de ganarnos el respeto de la gente es, ¿cómo dice? Trabajando quietamente, ocupándose en sus propios asuntos. ¿Está conmigo? Para que otros no respeten la manera en que vivimos. Acepten nuestra invitación. Lo opuesto también es cierto. Una mala ética de trabajo le quita el peso a tu testimonio verbal. 2 Corintios 6:3. Vivamos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. ¿Te das cuenta que tú eres la única Biblia que mucha gente va a leer? Eres el único sermón que algunas personas alguna vez van a escuchar.
En un sentido muy real, tú eres una Biblia viviente, eres un sermón andante. Y ojalá que cuando la gente vea tu vida, encuentre a Jesús en ella. Dijo Jesús: dejad que vuestras buenas obras brillen para que todos las vean, para que todos alaben a vuestro Padre Celestial. Entonces, necesidad, caridad, identidad, madurez, credibilidad. ¿Listo para el número 6? Porque ya cerramos. Eternidad. Hay un propósito eterno para el trabajo, y eso es para edificar el reino de Dios. Malaquías 3, versículo 10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Yo sé que no nos gusta esa palabra diezmo. El diezmo se refiere al 10% de lo que generas, ¿sí? De tus ganancias. Es decir, trabajas, ganas, y el diezmo es del Señor. No nos gusta el diezmo, pero nos gusta la parte donde se abren las ventanas de los cielos. Nos gusta la parte donde se derraman bendiciones. Nos gusta tener más que suficiente. Si usted sigue leyendo, dice: reprenderé al devorador de tus cosechas. O sea, había insectos, había pestes, enfermedades que venían a devorar la cosecha. Para nosotros eso significa toda amenaza a nuestra productividad. Y Dios te promete todo eso: abrir los cielos, derramar sobreabundantemente, protegerte del devorador. Pero todo viene a raíz de el diezmo, que simplemente es la forma en que Dios provee para la iglesia local. En Ageo, Dios le dice al pueblo, capítulo 1, versículo 4: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Dice: han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero siguen teniendo sed. Se abrigan, pero siguen con frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Si tú quieres dejar de echar dinero en bolsillos agujerados, ocúpate en edificar la casa de Dios, en propulsar la visión de la casa de Dios, en edificar y construir el reino de Dios aquí en la tierra. Y tú vas a ver cómo la bendición de Dios se va a seguir derramando sobre tu vida. Sin duda tú puedes esperar que Dios provea para tu casa, pero Él espera que tú provees para su casa. Esto es parte de lo que hizo de la iglesia primitiva una iglesia tan poderosa. Hizo que la iglesia primitiva prosperara, creciera, que impactara al mundo. Sí, en parte era el bautismo del Espíritu Santo, era la unidad, su testimonio audaz y su fe para milagros, pero también era su fe, era su generosidad extravagante que promovía la misión, que avanzaba el evangelio. Cumplían con el mandato de Mateo 6:33 y heredaron su promesa. ¿Qué dice ese versículo? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Permíteme hacer destacar allí la palabra todo. En el original griego, todo significa todo. ¿Qué les parece? Es una profundidad teológica increíble esa la que les acabo de lanzar. Todo. O sea, ¿de qué necesitas más? ¿Mejores oportunidades? ¿Más ideas? ¿Más personal? ¿Más distribución? ¿Más favor? ¿Un equipo confiable? ¿Una fuerza laboral talentosa? Todo eso encaja debajo de la categoría todo. Dios dice: ocúpate en mi reino y todo lo demás yo te lo doy por añadidura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Construir el reino de Dios es la mejor inversión que jamás vas a hacer. Y así es como se hacen negocios con Dios. Invierte en lo eterno. Quiero que te pongas de pie conmigo. Yo tengo una convicción personal muy firme que cuando uno aborda un tema de la palabra de Dios,
Dios desata una unción en relación a ese tema. Siento que Dios quiere dar un giro a tus finanzas, a tu negocio, a tu vida de trabajo. Y quiero invitar al altar todos aquellos que dicen: yo estoy listo para que el Señor haga una obra creativa en mi vida laboral, en mis recursos, en mis ingresos. Quizás has estado esperando una nueva oportunidad o estás en transición de un trabajo a otro. Quizás estás sufriendo tu negocio. No sé cuál sea tu necesidad, pero hay un equipo de guerreros de oración listos para ministrarte, para imponer manos, para bendecirte. Y vamos a creer que hoy es el día en que Dios rompe la maldición, reprende al devorador y deja libre todo el potencial que está dentro de ti para que produzcas, para que prosperes, para que tengas propósito, para poder edificar su reino. Entonces vamos a cantar que Él es nuestra roca firme. Vamos a seguir cantando que Él no falla. Y vamos a poner nuestra confianza en Él, no en el dinero, sino en el que da. No en la bendición, sino en el que bendice. Él es nuestra roca firme. En Él confiamos. En Él está toda nuestra dependencia. Y todo lo vamos a poner en manos de Él, por Él y para Él. Y vamos a creer que algo poderoso Dios va a hacer en nuestras vidas. Si ese eres tú, te invito al altar. Vamos a cantar. Todo esté perdido, feliz siempre estaré. Pongo mi fe en Cristo, Él nunca fallará, fiel por generaciones, porque me ha de fallar. Él no
Siento decir esto a alguien, no sé para quién es, y es algo muy sencillo que Dios puso en mi corazón para decirlo. Él quiere que sepas que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. El enemigo quiere robarte la paz y la tranquilidad, y quiere hacerte pensar que vas a quedar hundido, pero no, Dios no fallará. Él te va a sacar adelante. Créelo, recíbelo en el nombre de Jesús. Y si estás aquí y no conoces a Jesús, no hay mejor cosa que asociarte con Él, tanto para obtener vida eterna como para tener propósito en esta vida. Si lo quieres hacer, dile así: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Te declaro mi Señor y mi Salvador. Me dedico a servirte con mis talentos, mi tiempo, mis recursos, todo para ti, todo con propósito, porque he recibido la gracia, he abrazado el perdón y ahora soy un hijo de luz. Por mi salvación, Jesús, te doy las gracias. En tu nombre oramos. Amén y amén. Si hiciste esta oración, felicidades, has hecho la mejor decisión de tu vida. Y bienvenido a la familia. A la salida, si nos visitaste por primera vez, ahí en recepción hay un regalo para ti. Nunca queremos que olvides tu primer visita a Vital, con el deseo de que sea la primera de muchas más. Padre, yo bendigo a tus hijos, que tengan un domingo, una semana bendecida. Cualquier reto que tengan que enfrentar, tú les des ciencia, sabiduría y poder para poder superarlo. Hoy y siempre vean tu favor, vean tu protección y tengan tu paz. Los declaro bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Disfruten el resto de sus domingos. Bendiciones. Gracias por conectarte. Esperamos que hayas sido animado, inspirado y que regreses para ver reuniones futuras. No olvides suscribirte a este canal y seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos o transmisiones en vivo. Recuerda compartir esto con alguien y únete a nosotros en vivo y en persona cada vez que tengas la oportunidad. Bendiciones.